Desde la primaria hasta la universidad, las clases en línea llegaron sin avisar, en una región donde el acceso a Internet evidencia una brecha digital. Estas son las consecuencias de una pandemia que amenaza con marcar un antes y un después en la educación. La crisis agiganta la brecha social. La educación virtual no llega a todas las escuelas ni a todos los lugares por igual. El coronavirus está dejando en evidencia grandes problemáticas en las que Argentina está en deuda. Las clases se suspendieron antes de que se decretara la cuarentena preventiva obligatoria. De forma provisoria se implementó el plan de educación remota de emergencia. Así quedó en evidencia una enorme desigualdad social y educativa. La gran brecha digital no solo se refiere al acceso de conectividad, sino también a las posibilidades de capacitación de calidad sobre las nuevas tecnologías, la posibilidad de desarrollar estrategias y diseños pertinentes para ser desplegados en plataformas virtuales, disponer de lugar y tiempo propicio para realizar una clase. En nuestro país hay 11 millones de alumnos estudiando en el sistema de escolarización de emergencias. Antes de la pandemia, la mitad de estos chicos estaban por debajo de la línea de pobreza y solo un tercio de ellos tenían acceso a dispositivos para poder conectarse. Sin embargo, los planes de emergencia se basan en supuestos como que la familia está conformada mínimo por un adulto que entiende cómo se usa dichos dispositivos o que los docentes saben cómo diseñar la clase en línea. El Instituto Di Tella realizó un estudio de impacto tomando como objeto a 150 escuelas de Cava y Gran Buenos Aires. El detalle es que todas estaban en la misma línea de largada en cuanto a experiencia de educación remota, pues había sido casi nula en todas ellas. Los resultados fueron que en las 10 semanas de comienzo de la modalidad, el 75% de las escuelas de altas posibilidades lograron encuentros sincrónicos entre 2 o 3 veces por semana, prefiriendo replicar la idea de presencialidad. En el caso de estas escuelas, la capacidad optativa es mayor que en los sectores vulnerables, donde solo el 30% había logrado algún tipo de interacción virtual. La escolaridad es remota, de baja intensidad. Quisiera con esto presentar ahora testimonios en primera persona de quienes forman parte de la comunidad educativa, para descubrir cómo viven esta nueva modalidad. Ella es Analia Cancios, profesora de italiano del Instituto Rivadavia. Analia, profesora de italiano, nos cuenta las dificultades que se le presentó con esta nueva modalidad. Nos dice que desde un primer momento la principal dificultad fue construir una escuela virtual, desde cero, sin recursos y sin una orientación clara sobre cómo hacerlo. Cree que eso se vio profundizado con la sensación de incertidumbre, ya que al principio no sabían muy bien por cuánto tiempo iban a estar así. Aún hoy no lo saben y tuvieron que sacar de la galera lo mejor de cada uno y tratar de juntar esas buenas voluntades en una organización institucional. Al principio todo era muy voraginoso y se presentaban complicaciones permanentemente. En relación con los y las estudiantes no les resultó tan difícil establecer una comunicación, salvo con los grupos más chicos, a quienes apenas conocía, porque con el resto ya tenía grupos de WhatsApp y de algún modo nunca perdieron el contacto. Una vez que quedó resuelta la organización y asegurada la comunicación, el principal obstáculo fue y sigue siendo la adaptación de contenidos a espacios virtuales, en los cuales es imposible establecer vínculos afectivos que permitan reemplazar la presencialidad del aula. Ana nos comenta que tuvo que implementar nuevas técnicas de enseñanza. Su compromiso con la educación hace que esté descubriendo opciones nuevas a cada momento y que todos saldrán de esta situación con mayores conocimientos informáticos, uso de redes y práctica de malabares virtuales. En el caso de ella, al ser de un idioma extranjero, perdió varias cosas que ocurrían en lo presencial. Los movimientos, los tonos, las miradas y los gestos son parte fundamental del aprendizaje y de la enseñanza, y no hay plataforma ni aplicación que pueda equipararse a la cercanía corporal del aula. Plantea que no desestima el uso de las tecnologías en su práctica porque le gusta y de contar con recursos en las escuelas, cree que podría usarlas permanentemente en sus clases, pero cree que jamás podrían suplantar, insiste, el aula. La sensación que siente con esta nueva forma de relacionarse con sus estudiantes es un poco extraña y de nostalgia. Nos dice que en estos tiempos en los que emergen el individualismo y el egoísmo, le preocupa que perdamos la esencia de lo colectivo, que cree que viene de la mano con el sentir,
y con las emociones más corporales que tecnológicas. Le preocupa que terminemos siendo usuarios y no sujetos. David tiene 2 hijos, Mohamed de 6 años y Karim de 2. Pocos meses antes de que iniciara el primer grado, Mohamed fue diagnosticado con TEA. Este papá nos cuenta que para él el asunto de la conectividad no fue un problema, ya que tenía su estudio en casa, con los dispositivos suficientes. El inconveniente quizá fue el reacomodar los horarios para compartirlos, ya que son los mismos que él usa para su trabajo. Mohamed empezó el primer grado en la escuela pública de su barrio. Papá nos cuenta que el sentimiento de frustración es enorme, porque siente que su seño le exige a él y a su pequeño más de lo que la situación permite. Se da de alguna manera por sentado que ambos padres viven con el niño y alguno puede dedicar el tiempo para enseñar lo que corresponde al ciclo en curso. Además, este papá piensa que los encuentros sincrónicos escolares son muy pocos y no hay una retroalimentación real y efectiva. Agrega también, los papás tenemos que hacer de maestros sin ningún tipo de instrucción o acompañamiento. Toda esta situación nos hace preguntarnos, ¿cuál será el efecto a largo plazo en los alumnos? ¿Cómo afectará al fenómeno de la deserción escolar? Y lo más importante, ¿cómo deberíamos enfrentar nosotros, la escuela, estos nuevos retos de la realidad?